bueno que la justicia electoral, no sé si es la Cámara Electoral, la justicia electoral, después lo vamos a averiguar bien, muestre ese papelito. Y por último, obviamente, si ese dinero no salió de los aportantes, ¿de dónde salió ese dinero? Sobre todo de los aportantes que vimos que vivían en casas muy humildes, en barrios muy carenciados y que claramente no salía de sus propias arcas, ¿no? Exactamente. ¿Ya está Axel Kicillof con nosotros? Axel, ¿cómo impacta todo esto en la política? No, me parece que es un escándalo inmenso. Es un escándalo inmenso porque tiene varios condimentos, más allá de que muchas veces se ha hablado de aporte de campaña. Primer condimento, es una investigación donde encuentra muchísimos testimonios de gente que dice yo no aporté. Muchísimos. Muchos de ellos, otros no, se animan a decirlo incluso televisivamente. Esto es nuevo, que venga uno y diga yo no aporté, sobre todo siendo una persona que entra dentro de los registros de los programas sociales, Stanley, Vidal, es decir que de algún lado tomaron esos nombres, los afiliaron al PRO, los hicieron pasar por aportantes, computando montos pequeños que sean verosímiles con su estado de finanzas, pero en realidad todos decían yo no puedo aportar y no quería y no lo hice. Segundo tema, que lo hace un escándalo muy grave, el hecho de todos los candidatos de Cambiemos, de la misma fuerza política, que dicen yo figuro como aportante, pero no aporté nunca. Es decir, estafaron a sus propios, o usaron para una estafa, lavado, lo que sea, a sus propios candidatos, sin avisarles, evidentemente, o habiéndoles avisado y roto un acuerdo de algún tipo. Tercero, ahí veíamos los números de la campaña, 10 millones, Unidad Ciudadana, 80 millones, Cambiemos, todo en efectivo, con montones de aportantes truchos. Fue una campaña multimillonaria donde aparecen aportantes que no eran. ¿De dónde salió esa plata? Es mucha plata. Y hoy pareciera que el gobierno, como un par de veces lo trató de hacer, trata de salir de un escándalo con otro peor. Porque ahora, como estuve leyendo, la nueva ley de financiamiento, que teóricamente obliga a bancarizar, unos que se han mandado un delito que todavía no explican probablemente, dicen, lo queremos arreglar obligando a hacer algo que pudimos hacer pero no quisimos hacer para cometer ese delito, si es que lo fue. Entonces, la verdad es que es escandaloso, pero permitiría, y esto es lo otro, aportes de empresas. Es decir, que si estos son fondos negros de empresas, que se los habrán dado para que haga algo el gobierno. Entonces, ¿ahora qué quieren? ¿Blanquear eso como una forma nueva de aportar? Todas estas respuestas las tienen que dar. Y página aparte, el escándalo de haberlo tapado en los más grandes medios de comunicación oficialistas, de haberlo tapado el propio gobierno durante un montón de tiempo, y hoy, con este paso de comedia, María Eugenia Vidal tirando a la parrilla, por decir así, a uno de sus funcionarios, a un día de asumir. Yo no sé qué responsabilidades tienen, pero ni Vidal ni Macri se están haciendo responsables de esto. Estamos hablando de mucha plata, estamos hablando de un método sistemático, no estamos hablando de un caso u otro caso. Estamos hablando de un sistema. Saber? No, mi opinión es que... Porque estoy en esa duda permanente, Axel. No, yo por las características que tiene, los montos que son, lo dudo. Son montos muy grandes, que no los puso ni esa gente. Entonces, si no lo puso esa gente, ¿quién lo puso? Y que el candidato no sabe que hay fondos provenientes de tal... Capaz no exactamente de dónde, lo ignoro. La verdad yo tampoco, tendrá que investigarlo la justicia. Pero cuando ya estás hablando de que pusieron a los intendentes, a los concejales, a los consejeros escolares, involucrándolos en una maniobra, y bueno, ya no sé qué es peor, si Vidal lo sabe o si no lo sabe. Pues estaba poniendo a una persona que después iba a ser intendente de su propia fuerza, como si fuera aportante, que no lo es. Y todos esos que admiten, o que dijeron que no aportaron y son de la propia fuerza, ¿qué te parece que están haciendo ahí? ¿Que se están abriendo? ¿Que están...? No, yo creo que un poco le está pasando a este experimento de un empresario que trata al público como si fuera a veces un patrón de estancia. Lo patroniza, digamos, le habla como si fuera, los que lo escucharon hoy en la conferencia de prensa, le habla como si tuviera 9 años el argentino medio que lo está escuchando, por el calibre y la superficialidad de las cosas que dice. Parecía hoy en la conferencia de prensa que se tomó la máquina del tiempo y volvió al principio de su gobierno a decir la misma cosa que viene diciendo siempre. Pero pasaron 31 meses donde no tuvo ningún resultado y realmente tuvo una corrida extraordinariamente peligrosa. Yo lo que veo es que el gobierno
no da una respuesta a esto como no da una respuesta a nada. Ahora vamos a hablar de economía en instantes. Darío va a mostrar quiénes son los ganadores de la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero antes le quiero hacer una pregunta a Axel que tiene más que ver con cómo es la convivencia después. Vos tuviste mucho poder cuando fuiste ministro, por más que vayas a decir que no o algo parecido a eso. Pero ¿cómo es la convivencia después que vos tomás una decisión de esta naturaleza? De correr a una funcionaria tan importante como era María Fernanda Inza para el gobierno de la provincia. Yo creo que ahí está lo que no terminé de decir, porque quiero formularlo con precisión. Me parece que la estructura de Cambiemos, donde el radicalismo, porque han sido muchos radicales, o de origen radical, los que han denunciado al gobierno, y la propia INSA me parece que fue consejera en mi facultad de Ciencias Económicas, pero son muchos radicales, porque el comportamiento del gobierno asemeja más al comportamiento de empresa que a la relación entre un patrón con sus empleados, a mí me da esa impresión, que de una fuerza política donde hay un orden jerárquico, donde hay liderazgo, pero son de otra naturaleza. Acá parece que fueran empleados, y los echan como empleados. Entonces, y yo creo que eso debe estar generando, sobre todo en una situación tan desgraciada como lo que le está ocurriendo al oficialismo, que es que no piensa cambiar de idea, no puede dar explicaciones, la gente, la sociedad se va dando cuenta que lo que le prometieron era todo verso. Entonces, ante esa situación, bueno, hay quienes dicen, bueno, pero yo no es que con Macri tenga una comunidad de ideas, un proyecto común, una misma idea de país. De hecho, se van enterando sobre la marcha cuál es la idea de país que tiene Macri. Entonces, a mí me parece que dentro de la propia fuerza política debe haber, lo he visto en el Congreso por las caras de algunos diputados provenientes del radicalismo cuando tenían que votar cosas como el blanqueo de capitales, donde ellos, la verdad, que no blanquearon, pero todos los que son del grupo presidencial, las empresas esas, han blanqueado. Es decir, que están trabajando para otro. Y yo no veo una convicción. Entonces me parece que cuando ocurren estas cosas es distinto que en un movimiento político que tiene objetivos, que de largo plazo, que tiene una tradición, que tiene una ideología, que tiene convicciones políticas fuertes y comunes. Más allá de todo lo que uno puede decir, tal funcionario, tal otro, tal idea, tal el peronismo, el Frente para la Victoria, lo que es hoy Unidad Ciudadana, el campo popular, nosotros tenemos una idea de país. La tiene Macri, la comparte con los radicales, la comparte con estos señores que hoy están diciendo, para colmo de males, hacen otra cosa de lo que prometieron y me hacen figurar como aportante cuando yo no puse un peso. Las empresas privadas aportaron en su momento. Hubo una escena en la rural donde iban individuos, eran gerentes o segundas líneas de esas empresas que aportaban como individuos, como personas físicas, y no porque las empresas no pueden aportar una campaña política por ahora, una campaña partidaria. Esa sería muy mala noticia, ¿eh? Ahora lo vamos a ver, lo charlamos porque hubo ganadores de este modelo, siempre lo charlamos en estos programas, pero también del acuerdo con el FMI van a salir ganadores. Ahora seguimos con Axel Kicillof porque les quiero contar una cosita de los ganadores del acuerdo con el FMI. Se va a liquidar el FGS, que es la plata que tiene la ANSES y que después de lo que fue la estatización de las AFJP, se quedó con acciones en varias empresas. Eso es lo que está buscando Cambiemos desde el primer día y sería dinamitar el colchón con el cual se le puede seguir pagando a los jubilados en el futuro para pagarle, por ejemplo, ahora la reparación histórica que fue parte de ese blanqueo en 2016. Ese blanqueo que fue tan criticado, pero en el medio estaba, obviamente, el pago a los jubilados. Ahora, hay más de 3 millones de jubilados que hoy cobran la mínima, alrededor de 8.200 pesos va a ser a partir del próximo mes, y que van a tener problemas en el futuro. Y por eso Cambiemos va a proponer una reforma previsional, hay que ver si le da la espalda política, para cambiar y volver para atrás en lo que tiene que ver con el sistema previsional. Pero hay ganadores de esto, porque las acciones que tiene el FGS o que tiene el ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, son en varias empresas que
son las siguientes. Miren, lo que tiene que ver con el sector de las entidades financieras, el sector de energía, ese es muy probable que haya ahí la recompra. Y fíjense lo que señalaba el Centro de Economía Política, acciones en 48 empresas por 246.000 millones de pesos. Y esto es lo que está bajo lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional. Para financiar parcialmente el pago de reclamos existentes sobre pensiones, lo que propone es justamente la amortización de activos de pensiones. Eso es visto o puede ser leído como finalmente que se dinamite el FGS. Puede ser parte de lo que venga y lo que estaba barajando también el propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero decía, miren las empresas donde hoy tiene más participación ese FGS, que esto es en millones de pesos a el año pasado. Fíjense, entidades financieras, entidades del sector servicios, también de energía, y donde el gobierno maneja, en realidad la ANSES no maneja, tiene una parte del capital social, parte de lo cual esas empresas quieren recomprar. ¿Qué dicen esas empresas cuando uno habla con ellos? Y ahora vemos un segundo listado. Que van a usar esa opción solamente si les conviene o si hay un momento donde el precio esté justamente conveniente. Ahora, ya hay una causa que lleva Bonadío sobre lo que fue la recompra en 2016 en Indupa, Pampa y Petrobras. ¿Se animarán las empresas a seguir adelante con esa recompra? Fíjense las otras empresas que también son parte de estos tres sectores, de las entidades financieras, servicios de energía e industriales, y que pueden ser ganadoras. Fíjense que está Mirgor ahí de Caputo. Y vamos a repasar cómo está. Les quiero mostrar solamente un gráfico para que vean, no los quiero aburrir con esto, pero en qué momento de la bolsa, para decirlo de una manera, está el gobierno planteando esta recompra de las acciones. ¿Dónde está el valor en dólares? Fíjense, lo de la derecha es el momento actual. En el medio está el 2013. ¿Qué les quiero mostrar? Que estamos a lo que es la mitad del valor de lo que estaba el año pasado en dólares. Sería un momento ideal para recomprar por parte de las empresas. ¿Qué dice la ANSES frente a esto? Solo si conviene. Vamos a hacerlo más conveniente en términos en dólares. Pero les quiero repasar una cosa más que tiene que ver con lo que pasó o con lo que recomendó el FMI en estos días. El gobierno dice no lo recomienda, es parte de la revisión. Hoy lo repasó muy bien Tomás Luquín en página 12. El fondo está advirtiendo sobre una nueva corrida y no le advierte a todos. De hecho, ni siquiera le advierte de todo al gobierno, le advierte a los bancos para que se cubran. Fíjense estos dos puntos clave y ya los charlamos con Axel Kicillof. ¿Qué es lo que dice? Existe un potencial para el deterioro de los balances bancarios y corporativos que podría necesitar abordarse dentro del marco del programa que lleva adelante el FMI, que lleva adelante el gobierno. Eso es parte de lo que el FMI prevé para el año que viene. Tiene dos escenarios, uno malo y uno malísimo. Axel, pasamos ahora sí a lo que tiene que ver con la visita de Christine Lagarde esta semana. Christine Lagarde, el viernes, ¿no? Antes. El viernes ya estaría acá en la Argentina. Y en parte, a ver, si el gobierno dice esto no son recomendaciones, es parte de la revisión, pero ¿cuánto margen tiene el gobierno para no escuchar ese staff report? Mira, yo creo que, en primer lugar, desde que se produjo la corrida, una corrida a la que vuelvo porque estuvo no pésimamente manejada, fue de lejos la peor manejada de la historia. Se liquidaron y se quemaron 19.000 millones de dólares, contando lo que consiguieron de Templeton, más lo que consiguieron del BIS, más los 15.000 de reserva, en poco tiempo, en 2 meses, 19.000 millones de dólares, y además devaluaron un 50%. Y además tuvieron que poner la tasa en 47, que además da gracia porque hoy decía un éxito, bajaron la tasa de 47 a 46,5. O sea que cuando sube a 20 puntos, cuando baja de a medio. Ahora, desde que ocurre esa corrida y Macri anuncia que va a ir al fondo, empieza algo así como el huevo podrido. Empieza Macri tratando de enchufarle a alguien el ajuste que está arreglando con el fondo. Y se ve que cruje dentro de la propia alianza o bloque de poder. ¿Por qué? Porque primero dicen los ojeros, con las retenciones no. Con las retenciones Macri no. Después los petroleros. Mirá, a mí lo de la nafta, o me das el aumento o me das la plata. Después los banqueros.
a mí la tasa de interés no me la vas a bajar. Después Vidal y Larreta, con los fondos que no diste para ganar la elección, no te vas a meter. Y ahora Macri, ¿qué le quedan? Los gobernadores peronistas, a los que va a tratar de sacarles hasta la última moneda, porque a todos los demás parece haber acordado que no les va a tocar la caja, y como pasó la vez pasada que hizo el ajuste, los jubilados, los laburantes, los trabajadores del Estado. Por eso el acuerdo del Fondo Monetario Internacional habla de un aumento de 8%. Ellos se han comprometido... Empleados públicos. Sí, a empleados públicos. Muy fuerte, porque es una reducción salarial en un marco inflacionario que, como estamos viendo, está acelerado, pero más depende de si devalúan o no, que el propio fondo considera que pueden seguir devaluando porque la cuestión cambiaria no está estabilizada y porque el fondo le dio los dólares para que paguen la deuda, no para que estabilicen el tipo de cambio. Es decir, que en un momento, cuando esos dólares no estén del todo, lo que ha dicho el fondo es, flota el tipo de cambio y no sabemos dónde termina. Por eso yo creo que es tremendamente riesgoso, que condiciona y entrega... A ver, la gente votó Macri, pero hoy la que decide es Lagarde. Y va a venir a la Argentina a ver si le están cumpliendo ese pliego de condiciones, porque los 15.000 ya le pusieron. Axel, ¿cuánto de lo que estás diciendo es un análisis técnico y cuánto está mediado por tu rol de diputado o dirigente opositor? Me refiero a esto de que las decisiones las toma Christine Lagarde y no el presidente de la Nación. Es técnico. Es técnico porque además es personal, previo a que yo fuera diputado o dirigente del peronismo. Lo que yo viví cuando estuve en las etapas anteriores bajo programas del Fondo Monetario era que uno votaba un presidente, pero el presidente designaba un ministro, ese ministro que era el más importante, el de Economía, se iba corriendo a Washington a acordar. ¿Y por qué esto es así? Porque una vez que uno entra a un programa del fondo, que un país entra a un programa del fondo, por eso nuestro gobierno le pagó todo y le dijo muchas gracias por los servicios a su casa. Porque una vez que uno está en el programa del fondo, cada vencimiento siguiente vienen, te miden el agua, te miden el aceite, el zapito del auto, y si no cumplís, no te dan la plata. Entonces vos estás ante un vencimiento a días y si el Fondo Monetario no te la da, muchas veces no la tenés. Pero no en todo le hace caso, lo de las retenciones no. Bueno, es que acá lo que está diciendo el fondo... en este documento muy extenso, que es un comentario del staff, no es del directorio, de los funcionarios del fondo, le están diciendo algo así a Macri, algo que yo le diría también. Señores, ustedes se han comprometido a un ajuste, yo no estoy de acuerdo con ese ajuste, me parece que está mal, pero menos estoy de acuerdo con que el Fondo Monetario le dice, bueno, ustedes se comprometieron a un ajuste, y Macri lo mira con un parche en el ojo y dice, miro el ajuste del lado del gasto, yo voy a ajustar el gasto, jubilaciones, provincias, pero no quiere tocar los ingresos. Entonces, es un gobierno que ha venido reduciendo los ingresos para favorecer a sus socios. Por ejemplo, lo ha hecho con las retenciones, lo ha hecho con la baja de impuestos, de determinados impuestos, lo ha hecho, si vos querés, con bienes personales, lo ha hecho con el blanqueo, es decir, a los propios no le quiere cobrar impuestos. Entonces, lo que le dice el Fondo Monetario es, para terminar con un déficit, hay dos medidas. O bajar el gasto o subir los ingresos. Si usted se encarama en esa idea de seguir bajando los ingresos, y esto quiero que explicarlo para que entienda todo el mundo. Seguramente todos los que me escuchan saben que viven peor, que tienen menos plata que antes, que tienen menos recursos que antes. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Se comprimieron los recursos de la Argentina? No. La torta no es más chica que en 2015. Es más o menos del mismo tamaño. Entonces lo que cambió es que quién se lleva la parte más grande de la torta. Eso ha sido el gobierno de Macri, una redistribución furibunda de los ingresos. Un banquero, un financista, sin hacer nada, pone la plata, 46% del EVAC. Ahora, uno hace una inversión productiva, una pyme, lo que sea, y no tiene un 46%. Uno labura y no tiene un 46% sobre los recursos que tenía. Es decir, que se está beneficiando ya demasiado hasta al Fondo Monetario. Parece molestarle lo alevosamente que se benefician unos sectores. Y yo quiero decir, uno puede discutir muchísimo el tema de retenciones, muchísimo, si corresponde en determinado contexto, en determinados precios internacionales, para explotaciones grandes, para explotaciones chicas. Yo como ministro me tocó sacarle las retenciones a todos los pequeños productores y se las devolvimos en efectivo, o sea que es discutible. Ahora, si hay una devaluación del 60%, los grandes exportadores pueden contribuir impositivamente, y el impuesto específico se llama retenciones. Lo raro es que el gobierno devalúe, y eso es lo que dice el fondo. Ustedes están devaluando un montón, aumentando lo que cobran por exportar la soja,
pero no le quiere cobrar un impuesto que representa una pequeña porción de eso. Y sin embargo lo sigue perdonando y va contra. Y los sectores que menos tienen. Es muy Axel, injusto. vamos a escuchar al presidente, porque hoy habló Mauricio Macri sobre inflación. Sí. Última etapa del reportaje con Axel Kicillof a propósito de la inflación que se viene. ¿Es posible bajar 10 puntos de cara al año que viene? ¿A qué costo? Escuchamos la conferencia de prensa de hoy de Mauricio Macri. Porque la inflación es realmente lo que más castiga a los que menos tienen, al trabajador, es lo que castiga a las pymes, es lo que castiga la inversión. En definitiva, la inversión es lo que genera trabajo y nosotros estamos comprometidos en cada vez haya más inversiones para que haya más trabajo. Así que el objetivo es claramente bajar la inflación y el plan que hemos presentado y que tienes parte del acuerdo con el fondo va en esa dirección, ¿no? De la inflación que tengamos este año, el año que viene va a bajar más de 10 puntos y esperamos en el siguiente año ya estar cerca de la inflación de un dígito, que es lo que todos queremos y que es lo que tienen todos los países normales. Vos hablabas a la vez del presupuesto, ¿no? Que claramente acá hay una realidad que hace a la inflación, que hace a la fragilidad que ha tenido la Argentina y por eso la tormenta nos costó lo que nos costó, es que tenemos que dejar de tener un Estado que gasta mucho más de lo que nosotros pagamos de impuestos. Y porque además ya hemos dicho, no podemos pagar más impuestos, porque cada vez que pagamos impuestos son consumos necesarios de muchos argentinos que no se pueden realizar. ¿Cuánto espacio hay en el bolsillo del argentino para seguir aguantando si no baja 10 puntos la inflación? No, este gobierno no solo tiene inflación, tiene algo peor, una vocación porque los salarios crezcan por debajo de la inflación. Ha trabajado intensamente, ha roto paritarias ya cerradas, ha hecho todo para que los salarios se atrasen con respecto a la inflación. Por eso yo hablo de una redistribución del ingreso, porque si el salario cae en términos reales, alguien le va a parar esa plata. Eso es lo que viene a hacer Macri. Son grandes mentirosos. ¿A qué costo? ¿A quiénes son grandes mentirosos? Los que nos gobiernan hoy, grandes mentirosos. Hoy Vidal también la veía. Es sistemático, tienen un guión, se les nota y los resultados no son nunca los que ellos anticipan porque están trabajando de otra cosa y para otros sectores. ¿A qué costo, Axel, para terminar, podría bajar 10 puntos la inflación de cara al año que viene? Bueno, yo creo que el gobierno para bajar la inflación tampoco se le cae una idea y termina no funcionándole como pasó varias veces. Ellos lo que quieren es enfriar la demanda, bajando los salarios, bajando las jubilaciones. Entonces dice, si nadie compra, los precios tienen que bajar, encarecer el crédito, si no hay crédito nadie puede comprar, los precios tienen que bajar, por eso esas tasas de interés enormes y esa seca de liquidez que está haciendo el gobierno constantemente. Ha tratado de congelar el tipo de cambio, ha abierto las importaciones para que entren productos importados, con la idea de que entrando productos importados, en una teoría que en Argentina no ha funcionado nunca, van a bajar los precios internos. Es no decir, al mismo tiempo que la devaluación. tiene todas políticas de tipo contractivas, de austeridad, de reducción de demanda, de empobrecimiento, para que baje la inflación. O sea que, yo lo decía en 2016, si le funciona este plan, puede bajar la inflación a costo de que el remedio sea peor que la enfermedad, que la gente no pueda comprarse un paquete de cigarrillos, no pueda comprarse un paquete de yerba y no pueda comprarse un kilo de pan. Entonces tendríamos una inflación porque están liquidando todo. Yo creo que es muy grave y creo que tiene soluciones no tan difíciles. El propio gobierno lo ha aprobado en torno a la elección del 2017, relajar la reducción salarial con la cláusula gatillo, hacer algo de obra pública, ha aprobado darle crédito a jubilados, a UH, a todo el mundo, ha parado los tarifazos y la economía reaccionó. Por eso tuvimos un último semestre de 2017 mejor. Pero ni bien terminó la elección, con el marketing que tiene económico, lo que hicieron fue, de nuevo, torniquete. Y de nuevo la cosa anda muy mal, pero están beneficiándose mucho algunos vivos, muchísimo algunos vivos. Ahí último que digo, las acciones esas que quieren comprar del FGS, yo los conozco, esos mismos actores, la quieren comprar hace un montón. No vaya a ser que quieran colar en esto un negociado del siglo de recompra de acciones por parte de los grupos económicos que se beneficiaron, vendiéndosela a las FJP, y ahora comprándolos a precio barato. Eso va a tener cola judicial, ¿eh? Gracias, Axel.